Se nos llenó el estudio, pero así de brillantina y de muchos colores, ¿no? Con todo esto de que es el mes del orgullo. Ahorita van a ver por qué lo estoy diciendo. Porque el invitado que tenemos hoy, bueno, aparte de que está aquí mi compañero Memo Savignon. Ale, ¿cómo andan? Ay. Así como el vino. Así, internacional. International Y de buen gusto. Así tenemos también aquí a nuestro invitadísimo Franco Montijo, que viene, pero miren, brillando como siempre, a todo lo que da. Y pues bueno, sabemos que es el mes del Pride, es el mes del orgullo, en el cual celebramos y conmemoramos la diversidad, el ser quienes somos, el amarnos por quienes somos. Y creo que algo muy importante dentro de este mes es también hablar acerca de los derechos que se nos han reconocido. Claro. Porque digo, los derechos son para todas las personas, pero pues lamentablemente, desafortunadamente, se nos han ido reconociendo poco a poco como si fuéramos personas de segunda, ¿no? Y para eso está aquí Franco, que es un abogado, ¿no? Muy respetuoso, Claro. respetado de acá, y que nos va a platicar más acerca de esto, ¿no, Memo? Acerca de lo que viene siendo lo que nos han reconocido, pero también lo que falta, y también lo que, cómo vamos a acorde a otros países, porque sabemos que todavía el ser una persona gay o una persona LGBT en otras partes del mundo incluso te puedes ir a la cárcel o te pueden mandar a pena de muerte. Es que exactamente, muchas veces cuando hablamos de el avance que ha tenido los derechos de las personas LGBTIQ+, siempre decimos, oye, es que ya está muy normalizado, ya cualquiera, o sea, siempre como que la conversación en nuestros círculos muchas veces es como, ay, pero si ya se pueden casar, ¿qué más? ¿No? Como si fuera lo único. Ajá, y hay muchos temas detrás y aparte hay muchos temas alrededor del mundo que muchas veces no nos damos cuenta. Digo, si aquí en la región pasan muchas cosas que no nos damos cuenta, alrededor del mundo también, porque hay muchos temas todavía donde hay penas de muerte, donde se castiga con cárcel. Ahorita hablaremos de eso, pero sí hay mucho que hacer todavía por los derechos de la población LGBTIQ+, ¿no? Entonces, para eso está aquí Franco Montijo, que es un abogado que, como dijo Daniel, es un expertazo y aparte es un gran activista del tema de la diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo estás, Franco? Franco, preséntate. Yo soy Franco. Híjole, y creo que sí, es un tema, bueno, me presento, yo soy Franco Montijo, como ya lo dijeron aquí mis compañeros activistas, pues incursioné con ustedes en el activismo en 2020. Y la verdad que yo nunca pensé en... Fíjate, está yo creo que a veces tan cerrado ciertos ambientes o ciertas profesiones que yo incluso como abogado en 2020 no me percataba del impacto que el derecho podía tener dentro de mi comunidad. Claro. Porque estaba muy encerrado en un institucionalismo muy heteronormado. Entonces, es muy fuerte salir y darte cuenta e involucrarte hasta que no te informas de una manera correcta, no te das cuenta de justamente lo que tú mencionabas, Daniel, de todo lo que hace falta y que a pesar de que la propia Constitución ya establece que todos, todas, todes somos iguales ante la ley, lo cierto es que hay poblaciones históricamente vulneradas que sus derechos no les son reconocidos. Y este era el caso, por ejemplo, sigue siendo el caso de la población LGBT, cuando en el caso del matrimonio en Sonora, que no estaba aprobado, la ley específicamente prohibía que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio. Entonces, ahí es donde dices tú, entonces, ¿qué tan acorde estamos con la Constitución, no? Sí, y algo bien interesante es que todo esto más que nada es ahora sí que por usos y costumbres y ahora sí que por el patriarcado. Y criterios de ciertas personas muy en específico. Sí, exactamente. Entonces aquí lo malo es que sabemos, ya lo hemos platicado, todo esto proviene desde la forma en la que nos colonizaron, que a mucha gente no le gusta decir esa palabra, pero es la verdad. Y que lo conocemos por la historia, toda la gente. Y que eso fue... pues ahora sí que pasando de generación en generación y hasta ciertas personas se les hace como, ay, como dijiste ahorita tú, Memo, ay, si nomás era casarte, ¿no? O sea, como que su privilegio nubla también todos aquellos privilegios que realmente tienen y que no tenemos las personas LGBT. Y que al final de cuentas, no es que sea... Porque también viene mucho el comentario, es que, es que quieren todo, quieren sentirse especiales o quieren pasar por encima de los demás. No, es que todas las personas o toda la ciudadanía debería tener unos derechos, ¿no? En teoría estamos en un país, pagamos los mismos impuestos, en teoría. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene derecho a el matrimonio y personas que no? O sea, simplemente por un acceso al derecho. ¿Que acaso hay ciudadanos de primera categoría o de segunda categoría? O sea, no funciona así, pues. Entonces, el hecho de que hayamos llegado hasta el año 2021
para que se apruebe el matrimonio igualitario en Sonora. Habla de cómo pasó demasiado tiempo para que pues, los derechos fueran vistos como iguales en ese aspecto todavía, ¿no? Apenas. Y ojo aquí, porque hay personas muy privilegiadas que desde su esfera decían, pero ya podían promover amparos desde muchos años atrás, ¿no? Desde por allá. O podían irse a casar a Ciudad de 2011, México. o se podían ir a casar a Ciudad de México, exactamente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué a una población la obligas a llevar a cabo un trámite que cuesta un chorro de dinero, un amparo, porque cuesta? Ajá. Y que es un trámite tardado, engorroso, andar en vueltas, cuando una pareja heterosexual, con el simple hecho de ir a apartar la cita al registro civil, pues ya podía casarse. Y incluso crea una desigualdad al interior de la población Exacto. LGBT con los que sí podían casarse porque a lo mejor Tener el poder adquisitivo. tenían el poder adquisitivo de pagar un amparo. O irse a otra ciudad, a otro país. Ajá, o porque sí hubo muchos de que se casaron hace años ya y van a decir, ay, sí, fulanito de tal se casó hace mucho tiempo. Sí, porque tenía lana. Ajá, y Pero podía ¿qué irse. pasa con el que no tiene lana para poder acceder Que a debería, eso? es que poder acceder a ese derecho. Derecho. O sea, porque es un derecho el poder contraer. Al que una persona hetero no tenía no que batallar para ello. Exactamente. Entonces, sí hay un tema ahí que habla de y cómo hay una perspectiva, digo, no voy a entrar mucho, pero era tan fácil hacer una modificación a ciertas palabras de la ley en término, y que de ahí podría modificarse, pero, o sea, el no creer que es algo importante hace que se alenten este tipo de procesos. Y creo que más que, sí, o sea, lo sienten como que no es, los derechos de la población LGBT lo sienten como que no es lo que importa, Ujú. ¿no? No es lo que importa porque eres parte de otra población que no es la que ha sido históricamente vulnerada, Así no es. discriminada, rezagada, violentada. Pero cuando eres parte de esta población o de cualquier otra población que ha sido de esa forma también, llámese también la población de personas con discapacidad, pues obviamente te impulsa a alzar la voz y te impulsa a decir, oye, pues quiero exigir ese derecho que tú tienes y porque yo no lo tengo. No estoy pidiendo nada más que tú, estoy pidiendo exactamente los mismos derechos que tú tienes. Y justo esa parte en la que otras personas piensan que es más lo que estamos pidiendo, pues no es que sea más, es prácticamente que no valoramos, ¿no? Y muchas personas creo que no valoramos esos derechos que tenemos, todos los tenemos, ¿no? Pero cuando no los tienes, es cuando dices, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no los tengo? Y es que, por ejemplo, aquí pasa mucho, bueno, me remonto ahorita el caso, no me voy a adelantar mucho, pero lo que sucedió este año con el tema en Qatar, Sí. Ajá. de un mexicano que, bueno, un hombre homosexual que aquí pues, tenemos ciertas libertades o ciertos derechos o cierta aceptación, no sé, no quiero equivocarme el término, pero llega a Qatar y en Qatar está penado el tema de la homosexualidad. Uh-huh. Y lo menciono porque no dimensionamos lo que tenemos aquí, que luego puede pasar, que culminó en que el hombre fue encarcelado. Sí. ¿No? Por el tema de su orientación sexual. Y que fue un tema muy fuerte porque no solamente era el tema de que lo encarcelaron por su orientación sexual, sino fue un movimiento a nivel internacional. Para empezar, Manuel tenía 2 nacionalidades, ¿no? Y aún cuando en México no es un delito, México se quiso excusar en su momento. Y dijo, no, pues es que ingresó allá con una población, con una identidad Okay. de inglés. nacionalidad británica. Entonces, a mí no me corresponde entrarle al quite, ¿no? Y empezó ya la sociedad civil organizada a tener cierto empuje para Uh-huh. presionar Exacto. justamente a las instituciones adecuadas para que pudiera, porque él también era una persona que vivía con VIH, Uh-huh. entonces, que vive con VIH, entonces estaba en riesgo aquí 2 cosas, su libertad, pero también su salud, porque estaba en un país, como lo dice Memo, que es uno de varios países que no solamente te encarcelan por ser LGBT, sino que está la pena de muerte. Claro. Y a eso se arriesga, o sea, eso, si México no entraba al quite, si México no protegía a esta persona, pues estaba en el peligro latente de que en algún momento se dictara algún tipo de sentencia donde la pena máxima le fuera aplicada, que era la pena de muerte. Sí. Y es que aún hay países, como lo menciona aquí Franco, que a lo mejor nosotros de repente vamos a tocar ir a mirar una vez un país en el que yo no sabía que era Ilegal. era ilegal y que yo después... Pena de muerte era. Ajá, o sea, imagínate que de los que pertenecen a los Emiratos Árabes. no, al sudeste asiático. Sí. Entonces fue así como de que llego
Y de hecho también el tema de las drogas es súper ilegal, o sea, Ajá. es de que pena de muerte. Indonesia ha perdido muchas relaciones diplomáticas con otros países precisamente porque han sido muy, muy rígidos con ese tipo de penas, ¿no? Y uno de ellos pues es México, con los que ha estado mal. El caso es que de repente veo el tema de drogas y luego empiezo a leer, ya estando allá, ¿no? Ya él estaba adentro cometiendo una ilegalidad. Un delito. Su existencia era un delito. Su existencia Güey, era un imagínate delito. donde ni hablan, o sea, ni el inglés lo hablan bien. Ajá. O sea, pues es su idioma y todo el pex. O sea, es un choque cultural tremendo. Aparte Claro. de eso, del que, güey, imagínate que algo te pueda pasar. Sí, no, oye, no estuviéramos aquí con Daniel, o sea, Exacto. lo estuviéramos poniendo cada 2 Lo de bueno- noviembre en el altar. Lo bueno que me porto muy bien. Por eso es que... Sí. O porque no tiene pegue. ¡Ah! Bueno, sí, no, ya estuvimos poniendo el Pero 2, lo importante es que Uy, está. qué coraje el le 2 da. de noviembre en el altar lo estuviéramos poniendo. 12 dijiste ahorita, ni El 2, sabes el cuándo 2, es, el ¿no? 2. También el día de la conquista, te pondríamos, Algún día. por la Malinche. Ajá. Pero sí son temas muy fuertes. O sea, voltear a ver otros países que incluso, por ejemplo, aquí en América Latina, ¿no? Hay países donde ser homosexual sí está castigado con cárcel y que no se han llevado a cabo políticas públicas o reformas para despenalizarlo, aun y cuando desde los 90 ya la OMS dijo, ¿saben no qué? es. No es una enfermedad mental. O sea, y hay países que todavía, como lo decía Daniel al principio, tal vez porque en su momento la cultura, alguna conquista, alguna forma de crianza muy, muy apegada Las a la religiones. religión o al conservadurismo, pues los lleva a tener este tipo de prácticas o de políticas en sus propios países donde pues condenan a la homosexualidad, ¿no? Y esto es algo que pues uno prácticamente no decide, ¿no? O sea, uno decide salir del closet. Pero no es sí. Pero vaya, o sea, entramos a un closet justamente por eso, porque estamos en una sociedad que te obliga a entrar a un closet. Y justamente por estos temas que legalmente hay muchos derechos pendientes y ojo ahí en casita, no es solamente el matrimonio. O sea, ya en 2021 aprobaron un matrimonio, qué bueno, pero luego se viene otra oleada con el tema de COSIG y luego se viene otra oleada ¿Qué con el son los tema ECOSIG? de... Hay que decirle al público. Ok, las ECOSIG son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que son las mal llamadas terapias de conversión. Ahí en casita dirán, pero si ni existe. Sí existe. Yo me acuerdo, y esta es una anécdota que cuento bastante, yo me acuerdo aproximadamente en 2016, 17, en la institución en la que yo trabajo, a mi ex jefa, le llegaba el periódico todos los días. Ujú. Y recuerdo que siempre recibíamos el periódico, porque ya llegaba tarde, claro, porque jefa. Y sí. Y me acuerdo que en primera plana de uno de los periódicos con mayor renombre aquí en el estado, sale que la autoridad máxima eclesiástica de aquí de Sonora llegaba a tomar el puesto y que decía traer la cura para la homosexualidad. Ay, ¿en qué año fue eso? Eso fue como en 2016, 2017. Cállate, O sea, ¿en ayer, serio? ¿sabes? Y todavía lo googleas Y, pues, y sale aparece la nota. ¿Y O cuál era la sea, cura? pues una terapia de conversión, preciosa. Cállate. O sea, claro que ¿Por qué te existen. interesa, pues? Me quiero curar. No se puede. No, mano. No si se fuera- puede que lo Mira, intentes no es delito. gripa. Mira, no es enfermedad. Y si fuera, tú estuvieras terminal, manita. Sí, a ver, para empezar, hoy en día a quien se le ocurre intentar cambiar la orientación de alguien, la identidad, suprimir, corregir, lo que sea, tal cual como lo dice el Código Penal, es delito. Ajá. Y no solamente es cárcel, sino también fue una reforma también a manera de ayudar a la víctima en Exacto. temas de condenar a la persona a que le pague las terapias, ¿no? A que también sufrague estos gastos. Y si son personas que tienen algún título relativo a la salud, quien aplique ese tipo de medidas, pues también hay una pena por ahí en la que se les puede llegar a quitar la licencia. cédula, la La cédula. licencia para seguir ejerciendo su carrera. Entonces, mucho cuidado. Y es o que, sea, a ver, dos cosas. Una, tardamos mucho en llegar a esta prohibición de las terapias de conversión. Es increíble que 2024 no, o sea, todavía hasta 2020, hasta fecha,
no eran ilegales en todo México. O sea, no estaba prohibido que tú puedas llevar a alguien a que se curara. Y esas curas, la gente dice, ¿pero a qué se refieren? Una es que les inyectaran hormonas, es un ejemplo. Otro es que pudieran haber violaciones forzadas, diciendo que con eso la van a curar. Electroshocks, golpes, medicación, o sea, encierros, etcétera. O sea, no sé si vieron la Casa de las Flores. Sí. Ah, sí. En la última temporada hay ¿no? hay una semejanza, un ejemplo. Y sí pasa. Sí, sí sucede. Sí pasa. Tenemos conocimiento de que justamente en temas de asociaciones religiosas, en temas también de personas que se dedican a dar terapia, pues sí practican esto. Y apenas en 2022, aquí en Sonora, se aprobó, y hace 1 o 2 semanas a nivel nacional ya quedó, ahora sí, como una ley establecida a nivel nacional. O sea, aquí en Sonora, si lo cometes, aparte de ser delito estatal, también puedes incurrir en una pena federal. Entonces, exacto, aguas con eso. Pero son estos temas que a veces la gente desconoce. Y qué increíble, porque tardó un chorro en aprobarse. Yo recuerdo haber estado monitoreando, tardó mucho en que pasara al Senado, a la Cámara de Diputados, y había mucha gente que votó en contra de que se aprobara eso. Porque se abstuvo. Y aparte, desinformando, porque decían, es que si hay una terapia de conversión, ¿por qué me estás prohibiendo que lleve a mi hijo con un psicólogo para que lo guíe? No. O sea, lo que está prohibiendo es que es a un psicólogo para que le diga que está mal lo que tiene y que lo va a curar. Sí, porque es muy diferente una terapia de acompañamiento en el que una persona LGBT se vaya abriendo y vaya contando, y que esta persona, terapeuta o psicólogo, le vaya ayudando a entender, aceptarse exactamente, a otra que le imponga una carga y le diga, está mal lo que estás pensando. Sí, son dos cosas muy diferentes. Pues, ahí es donde entra una ideología, cuando te empiezan a meter ideas de lo que no eres. Exactamente. Y justo creo que, bueno, en temas de la terapia, de las mal llamadas terapias de conversión, también hay algo que se hizo bastantes años atrás, Franco, que fue la modificación del artículo 1, que creo que por ahí empezamos más o menos con el tema de los derechos reconocidos, ¿no? Sí. Que fue el tema del artículo en el cual, pues, vivimos en un país que no debe discriminar de ningún tipo, y le agregan la parte de orientación sexual. Sí, preferencia. Bueno. ¿Todavía está preferencia? En algunas leyes, sí. En algunos códigos no distinguen entre preferencia y orientación. Uh-huh. Que a mi punto de vista no está mal llamarlo preferencia. O sea, sí es una orientación, pero pues si por ahí alguien que también decida, sí. ¿no? Pero es que... Porque la población LGBT es diversa. Sí, está visto desde dos puntos de vista la palabra. El problema, creo yo, es que puede influir en la desinformación. Desinformar, que hay gente que diga que es meramente una preferencia. Sí. O sea, que pueden ser ambas. O sea, que tú lo decides. Es lo que mucho... Yo no preferí. ¿Tú preferiste? Qué raro. No, es que, a ver, obviamente... Con las violencias que vivimos, quienes atravesamos un proceso de aceptación, ¿quién va a preferir ser buleado, ser hostigado, etcétera? Pues obviamente no. Por eso es que de un tiempo para acá se cambia orientación, pero pues la población LGBT es tan diversa que pues podrá haber personas que prefieran. Pero bueno, en 2011 se hace esta reforma en materia de derechos humanos a la Constitución. En el artículo 1, antes eran llamadas las garantías individuales. El primer apartado de la Constitución era llamado únicamente las garantías individuales de toda persona dentro del territorio nacional. Yo siempre he dicho que a México le encanta salir en la foto. Entonces, en este ambiente de salir en la foto, de firmar tratados sin leer las letras chiquitas, México acepta incluirse en una Agenda 2030 donde empiezan ya a influir los derechos humanos y sus garantías. O sea, garantizar los derechos humanos. Antes nada más se garantizaban, pero no se otorgaban como tal vez. Entonces, se reforman varios apartados del primer apartado de la Constitución, entre ellos el artículo 1, donde se extiende y establece que ninguna persona puede ser discriminada por su raza, color de piel, bla, 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 y entre ellos va la orientación y la preferencia sexual, así como la identidad de género, porque justamente es este artículo donde nos iguala a todes, no por el hecho de ser mexicanos, ojo,
por el hecho de estar en territorio nacional. Cualquier persona extranjera que esté dentro del territorio nacional, legal o ilegalmente, ya goza de estos beneficios, de estos derechos humanos por estar dentro del territorio nacional. Es algo muy bonito de la Constitución, ¿no? Ahora, si ya la Constitución lo prevé, lo establece, ¿por qué sigue habiendo leyes, códigos, reglamentos que excluyen? Como por ejemplo, cuando me dice el tema, Daniel, que yo dije, a ver, ¿cuáles son los derechos pendientes? Pues todavía hay una larga lista que cada periodo electoral estamos lanzando, pero no porque sean esa lista nada más, sino porque tratamos como próximo de suprimir, ¿no? Es lo que podemos lograr a lo mejor más próximo. Pero en temas de seguridad social hay una gran adeudo en derechohabiencia hacia personas que viven en una pareja del mismo sexo. Es que ese es un tema bien interesante porque hablamos de que, pues lo que decimos ahorita, es que ya se pueden casar, o sea, ¿qué más quieren? Pues espérate, el problema es que ahorita me puedo casar, pero no puedo meter a mi marido, a mi IMSS. Exactamente. O sea, no puedo meterlo. A que tenga una seguridad social. Ajá, o sea, o el tema de para las casas, los créditos hipotecarios, o sea, no lo puedo porque dice el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Y excluye, y hay instituciones, justamente revisando varias leyes, me doy cuenta que no prohíbe como prohibía el Código de Familia en su momento el matrimonio, pero sí excluye con un lenguaje heteronormado, donde, ok, el hombre trabajador podrá registrar a su esposa. Ajá. Entonces, cuando eres una pareja del mismo sexo, si es una pareja de lesbianas, pues vas y dices, no, es que dice el hombre trabajador puede registrar a su esposa, no la mujer trabajadora. Y luego si vas como una pareja de dos hombres, dice esposa. Ajá. El hombre trabajador puede, no esposo. Entonces, son estas pequeñas trabas que las instituciones ponen para no acceder a este tipo de derechos. Y que al final de cuentas, a lo mejor tiene mucho tiempo, pero no consideran importante modificarlo, porque son modificar letritas, o sea, muy elementales. Son palabras que hay que modificar. De hecho, si se modifica una cosa, derivado de eso vas a tener que modificar muchas más. Entonces dicen, lo hacemos después. Y nunca lo hacen. Y nunca llega el después. Entonces, por eso es que ahora sí que ya tienes este derecho. Y al rato para otro que está acá tienes que meter un amparo porque basado en que está... no. Yo siempre he dicho, por ejemplo, si ya te cayeron 2, 3 amparos, porque conocemos instituciones de salud aquí en Sonora que ya han tenido varios amparos y que no se han atrevido a hacer este tipo de reformas. Digo, se esperan a que la gente haga el amparo en lugar de abrir la puerta, pues, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que someter? Exactamente. Sobre todo en temas de seguridad social que tienen que ver con el propio gobierno, ¿no? Oye, Franco, ¿qué puede hacer una persona que está sufriendo algún tipo de discriminación? Porque luego te quedas así como que, güey, pues me hicieron esto y de repente a lo mejor subo a mis redes sociales que me pasó esto. Hemos visto últimamente casos de personas que han vivido discriminación y lo suben a sus redes, se hacen virales y todo esto. Pero a ver, legalmente esa persona, ¿qué puede hacer? ¿A dónde tiene que ir? 2 cosas. Bueno, varias cosas, pero en esencia dos ahorita primordiales. Primero que nada, también en Sonora y en muchos lugares de México, la discriminación es un delito establecido en el Código Penal. En Sonora hay un apartado específico que habla de los delitos de discriminación y establece ahí los tipos de discriminación por los cuales una persona puede ir a denunciar a la fiscalía y denunciar si alguno de esos supuestos fueron cometidos en tu contra. También hay una institución que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que es el CONAPRED. Mayormente en línea puedes solicitar los servicios porque no es como que tengan oficinitas en cada estado. Ajá, pero sí en línea puedes llevar a cabo el trámite y funciona para aquellas empresas no gubernamentales, o sea, que ya más del sector privado que hayan cometido. Por ejemplo, aquí cuántas veces no se ha viralizado que en centros nocturnos, barecitos, antros, restaurantes, cometen algún tipo de discriminación por cómo vas vestido, por cómo hablas, por etcétera. Y la gente... Por cómo cantas, por cómo bailas. No. El mismo se hizo viral. Yo ahí sí no digo discriminación. Por cómo cantas, por cómo bailas. Yo ahí sí no estoy discriminado. Ahí me aplauden de más. Claro, porque es ella. Pero sí, la gente a veces dice, lo voy a subir a Instagram para que cancelen al lugar. Pues sí, la cultura de la cancelación funciona porque claro que permea en la economía de ese establecimiento,
pero también considero yo que es muy importante la denuncia y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces ustedes son activistas también y nos conocemos de hace algunos años? ¿Y cuántas veces que queremos impulsar una reforma no nos piden números? Exacto. Cuando fue lo de matrimonio igualitario nos dijeron, es que no hay números de cuántas parejas hay. Y decíamos, sí es cierto, no tenemos un censo. Posteriormente viene también en 2021 esta encuesta, la Indisec, por parte del INEGI, donde ya visibiliza a la población LGBT y ya más o menos, porque tenemos entendido que todavía hay gente dentro del closet que no está dentro de esa encuesta, ¿no? Y que no se ha vuelto a hacer para actualizarla. Y el hecho de poder denunciar también permea en que se lleven a cabo otras reformas, otras políticas públicas o que se endurezca la pena para aquellos establecimientos que motiven o que lleven a cabo actos discriminatorios hacia personas por cualquier tipo de condición. O sea, ya sea por su orientación, por su identidad, discapacidad, raza, género, etcétera. Pero si no llevamos a cabo, yo sé que es tardado o a veces es cansado someterte a un proceso de una denuncia, sin embargo, el impacto que podemos generar para que justamente se vea esta alza, porque hoy en día, pues sí, lo viste en redes, pero en 3 días se esfumó la publicación, dejó de ser viral, dejó de ser conocida. En cambio, una denuncia, hasta que no se acaba el procedimiento, no finaliza. Y queda el antecedente. O sea, tú puedes decir, en tal año se presentaron tantas denuncias contra el establecimiento o en tal año, ¿no? Y eso permite que sea un antecedente para poder justificar las exigencias, no justificar, pero acompañar las exigencias, decir, mira, es una realidad y estoy alrededor, ¿no? Y luego que no se debería hacer como que algo necesario porque sabemos que existe, pues, ¿no? Sí, pues, pero pues si eso si es necesario. No los vuelve necesario. Lo vuelve necesario para poder entender, porque aún así no entienden muchas veces. Exacto. Pues bueno, aquí están las pruebas de que esto ocurre. Y justamente con este tema, una de las partes de la agenda política de la coalición LGBT es también, en Sonora existe un Consejo Ciudadano para prevenir la discriminación. Lamentablemente pertenece a una institución que, según la ley que crea este consejo, pues no le da una atribución mayor más que como la fotito, como que existe por ahí, ¿no? Pero no tiene una capacidad de sanción, no tiene una capacidad de recomendación, ni siquiera puede incluso a veces dar capacitaciones dentro de esa institución, porque ya hay áreas específicas aparte en esa institución que lleva a cabo capacitaciones. Entonces, sí es importante contar con un consejo. Si a nivel nacional tenemos el CONAPRED, ¿por qué no a nivel estatal no tener ese consejo ciudadano dotado de independencia, de presupuesto propio, para que pueda llevar a cabo penalizaciones en temas de discriminación tanto al sector público como al sector privado? Yo creo que aquí lo que Franco en resumidas palabras, es importante la denuncia, no quedarnos únicamente con la parte de las redes sociales. Son buenas. Sí, porque generas presión mediática y das a conocer a la gente que esos conductos pasan, pero Pero es importantísimo también la denuncia, o sea, una cosa con otra. Sí. Oigan, ¿y qué más? Yo estoy ahorita revisando aquí datos, porque hablamos de esos derechos ganados y lo que falta. Reconocidos, pero al final de cuentas, por ejemplo, hay países, y lo mencionaba, en la cual aún es ilegal el tema de la homosexualidad o ser trans, etcétera. Por ejemplo, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen, algunos, está condenado a pena de muerte. ¿Orientación o identidad? A la orientación sexual. ¿Sabes qué me llamó la atención? Creo que no sé recuerdo si es Arabia Saudita o cuál. O sea, sí puedes hacer tu cambio, ¿cómo se dice? Tu transición. En el tema de identidad de género es súper aceptado y todo está legal, pero la orientación no. O sea, tipo, si tú eres gay, bueno, hazte mujer. O sea, me refiero a transición. Transiciona a mujer femeninamente y ya no tienes no tienes culpa de nada. O sea, te obligan hasta cierto punto. Porque está muy sesgada la cultura heteronormada. Totalmente. O sea, y volvemos otra vez a la cultura heteronormada. Sí. O sea, o eres hombre o eres mujer. Exactamente. El binarismo, ¿no? El binarismo. Pero a ver, yo lo analizo y uno piensa que eso es como
de los años del extraño retorno de Ana Salazar, el morir en la hoguera. De tu tiempo, Guillermo Sabiñone, porque No, aquí yo- nomás no. Yo soy de Ana Paola para acá. Pero bueno, el punto aquí es que a lo que voy yo, hay muerte en la horca. O sea, la pena de muerte en la horca, la pena de muerte de diferentes tipos por ser una persona homosexual. Por ejemplo, así como en Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalia y Emiratos Árabes. O sea, sigue Tan siendo... guapos todos los que viven en esos países. Vete, vete de visita, vete de tour. Aquí Me una quiero ir a agencia- Irán yo, una así de agen- que de vacaciones. Una agencia de viajes que lo patrocina, a ver cómo le va. No. ¡Regresé! Así toda la excursión, ¿no? Bill, de digo. Viralizado. No, Al oye, rato por detenido. o compre el boleto. Sobreviví en Irak, en Irán, en dando Pakistán. conferencias No, Sí. pero fíjate, aquí qué importante es que la gente conozca, porque a veces sí tenemos el sueño de viajar, como tú lo decías, ¿no? Ujú. Fuiste allá al sureste asiático y sin saber ni nada, porque se te hacía bonito, porque tenías este sueño de conocer otro lugar, pero llegas y te enfrentas con que Una realidad. tu propia persona, estar ahí ya es un delito. Sí. Y aquí también, ¿eh? Y ya a lo mejor no disfrutas la estadía como lo planeas, porque estás Sí, ya iba- con ese de que... Miedo, Ajá, con el ajá. cuidado. Aparte, no te digo, llegué y estaba ya segundo día y me quedaban como 4 días más y yo de que ya no quiero estar aquí, o sea, ya no quería seguir la Eliminando las noche. apps. Eliminando las apps. No, el problema es que está por el directorio telefónico, pues. Deja tú las apps. ¡Cállate! Directorio telefónico. Quién sabe, algo hicieron en algún momento con el director No de sé de teléfono. qué está hablando yo, no sé. No me tocaron esos tiempos, yo soy de Ares para acá. ¿Y Y qué? que, no, pues, o sea, que llegas tú con miedo. Y eso pasó, lo decíamos ahorita, pues el caso es en Qatar, que pues esta persona sufre un caso de discriminación sistemático, porque al final de cuentas estuvo el sistema contra él. Justo por una app. Por una app, usó Ajá. una app para contactar a otra persona homosexual. Y Y le pusieron así como que un 4. le pusieron Sí. 4, porque eso hacen en esos países. Eso pasó, o sea, realmente fue la que yo como abogado yo dije, a ver, si está tan penada la homosexualidad allá y a algún policía se le ocurrió hacer un perfil falso, pues estás dentro de una aplicación considerada homosexual. Ujú. Entonces, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la Pero Pero pata. ¿sabes para qué lo hacen también? Claro. Para Claro, cobrarles dinero. Eso hacían allá también. O sea, en Bali también era así, era como Con de que- razón me hablaste para que te depositara. Ay, Con sí. razón me dijiste, me Al urge. único y al primero que le iba a marcar, ¿no? Oye, no, es lo que hacen. Ajá. O sea, de hecho están como que coludidas autoridades, pero también los hoteles. Claro. Como de que, ay, aquí Sí. hay 5 jotitos, ven para que hagas tu agosto, ¿no? ¿Te Sí. cuenta? O sea, qué cabrón. Sí, desgraciadamente, yo creo que es eso, ¿no? El tener como coludidas las instituciones, las autoridades, para que justamente hagan este tipo digo, pues justamente estamos en junio, estamos celebrando un mes de la diversidad sexual, Ujú. pero que si nos vamos a la historia, pues arranca con una redada. Ajá. O sea, con una redada que en aquellos tiempos era conocido, que cada cierto tiempo llegaban a ese Era tipo de como un lugares arrastre. común. clandestinos, o sea, para levantar y tener una cuota, ¿no? Lo que hacen ahora con las multas para aquella persona heterosexual cisgénero que se enoja porque le ponen multa porque les piden cuota, pues Ajá. lo hacían antes, pero con la población LGBT. Fíjate que una vez estuvo aquí el Beto Silva y el Rubén Artemio y precisamente contaban que antes en los 80s, principios de los 90s, las fiestas que hacían de gays aquí, en su mayoría de personas gays, ¿no? Redada. Y era así como que a puerta cerrada y si afuera veían a 3, en Sí. chinga, los estaban cazando en Oye, la esquina. Dice Y de así, hecho, literal. por eso, o sea, el hecho de tener esparcimiento LGBT era un tema clandestino, como lo Ujú. mencionas tú. El hecho también, la gente dice, es que ¿por qué quieren bares o eventos para personas LGBT? Pues porque el hecho de hacerlo también es un acto de manifestación, de expresar quién eres y tener recreación. Y por espacio seguro también, porque también si vas a un lugar común, el antro que anda de moda, Ajá, y si no tiene personal sensible y Exacto. llego yo con esto lleno de brillos, No te dejan. o sea, no me dejan entrar.
O si me dejan entrar en algún momento me van a sacar o me van a atacar. O sea, van a agredir a mi persona, ya sea física o verbal o emocionalmente, porque justamente no son espacios abiertos porque cuidan la imagen y tolerantes. Exactamente. Entonces, el hecho de que haya fiestas o antros exclusivamente LGBT friendly es para tener espacios seguros donde tú puedas ir a divertirte siendo quien eres sin temor a ser juzgado o a ser discriminado. El Festival 41, este 22 de junio, para que vayan. Cóbrenle ya, cóbrenle. Ya cada vez que lo anuncie, A mí me dijeron que no dijera marcas cuando vine aquí. Sí. No es marca, es un evento en el cual usted puede ir el Festival 41 este 22 de junio. Bueno, pues voy a aprovechar para invitarlos a la marcha. Aprovecha. Voy a aprovechar para invitarlos a la marcha, de igual, previo al Festival 41, a las 5 de la tarde en la intersección de Boulevard Quino e Ignacio Soto. Vamos a arrancar con la marcha 2024 LGBT, que este año pues tiene un lema muy importante que es dignidad para las vidas trans. Si hablamos de derechos pendientes, creo que tenemos que voltear a ver a la población trans. Hace unos años hubo una reforma muy importante en tema de identidad de género, en cambio de identidad de género en el registro civil. Sin embargo, para mí fue una reforma ilegal porque dejó de lado a las infancias y a las adolescencias trans. Entonces, se está luchando justamente para que esta reforma abarque infancias y adolescencias, también para que la población trans acceda a trabajos dignos, a salud, a educación. Porque eso es lo que hace falta. O sea, la gente dice el matrimonio, pero oye, a ver, ¿cuántas infancias y adolescencias trans ahorita están en esta situación de, híjole, me discriminan por entrar a X baño, el personal administrativo de mi escuela no está sensible con el tema y me piden que si me empiezo a dejar de crecer el cabello, me lo tengo que cortar para encajar en el estereotipo de persona que ellos creen que soy? Entonces, ese tipo de cosas son así, miren, hilos bien finos, pero que todavía hacen falta. Dejan de estudiar, dejan de ir al médico a lo mejor en temas de salud, porque pues por la vergüenza, por los malos tratos, porque no hay una atención digna a las personas trans, ¿no? Y algo que hay que visibilizar y qué bueno precisamente son las infancias y las adolescencias. Justo la encuesta nacional contra la discriminación, ¿cómo se llama? Para prevenir y erradicar la discriminación del INEGI, en la parte específica de las personas trans, mencionaba que cerca de 3 de cada, no sé si 3 de cada 8 personas trans, 3 de cada 8 mencionan que se dieron cuenta de su identidad de género en la infancia. Sí. Exacto. Entonces, muchas veces queremos invisibilizar o queremos, ¿cómo se dice? Así como que no existiera. Sí, como que no existiera. Las infancias trans, queremos ¿no? decidir por ellas. Exacto. O sea, cuando ellos son ellos mismos las personas que van a son decir, cosas que no nos atraviesan. O sea, si alguien sabe, creo invalidar. Exactamente. Creo que como ex-infancias LGBT que fuimos nosotros, ex-infancias gays, que también a lo mejor desde chiquitos nos reprimimos. Como a los 4 años me di cuenta. Pues justamente pasa lo mismo con la población trans. O sea, son infancias que desde niñez pues empiezan a entenderse y a saberse quiénes son realmente, pero que es la propia sociedad con un sistema patriarcal, heteronormado, volvemos a lo mismo, quien les impone una carga de que no puedes ser tú. Sí. Y de ahí que esta reforma, a pesar de que la Constitución dice que una reforma tiene que ser genérica, etcétera, pues la hicieron a medias. ¿Por qué? Porque pues la gente que llegó ahí pues no sabía cómo legislar. Claro. Entonces, bueno, regresando al tema de la marcha, ahorita mencionaron la marcha, el lema. El lema, y terminando la marcha, festival. Está el festival artístico que organiza también la marcha, donde va a haber exposición artística LGBT local. Local me refiero a del estado. Una sorpresa, yo voy a estar ahí. Eso. No les voy a decir qué voy a hacer, pero yo voy a estar en ese escenario, chamaques. A mí me dijeron que tú ibas a estar ahí de así como escultura viva. No, yo que están yo así voy a estar con todo plateado. Dando show, chamaques. Dando ¡Qué fuerte! show. Vayan a verlo. Tengo una invitación. No me voy a quedar atrás. No se lo pierdan. Quien quiere a la marcha. ¡Ay, no! Llora, pues. Lolita eres tú. Lolita Ayala. Oye, quien quiere a la marcha. Si llegas, te veo muy mal. Y quiere subirse a mi tráiler. Adelante. Manejado exclusivamente. Te registraste, preciosa. Por Lola la trailera.
Está registrado, claro. Ok, déjame checo los datos. Mira, aquí tiene el poder, de registrarte. Pues no con mi nombre, con el patrocinador oficial. El punto aquí es que es importante marchar. Y a la gente que dice, ¿por qué una marcha? ¿Para qué? Lo mismo. Sí, ya a ver, es visibilizar que existe una población. Y eso también ayuda a que las generaciones que vienen detrás sepan que hay más personas que viven lo que ellos están viviendo, lo que esas personas están viviendo. Porque el hecho de que las infancias, las juventudes, vean que hay personas a lo mejor de nuestra generación, de su generación, Si te ves más grande que todas aquí. Se sabe. Yo soy la más chavita. El punto aquí es que... Que digan, ustedes digan. Sí, Díganlo ahí en quién casa. En casa, ¿quién se ve mejor? El punto aquí Entonces, sí. es que vean que hay personas que viven lo que viven en su vida diaria y que pueden aspirar a, ok, si esas personas salen y tienen el orgullo y pueden marchar y están ahí así, levantando la voz, pues yo puedo a lo mejor en algún punto salir y sentirme seguro, ¿no? Segura. Entonces, Oye, Aquí un dato, por ejemplo, así, random. ¿Qué tan importante fue el hecho de que de unos años para acá empezó a haber este cambio de creación de políticas públicas, de reformas como lo fue el matrimonio igualitario, la prohibición de la SECOSIG, el reconocimiento de las personas trans, que justamente de estos años para acá, ¿cuánto no ha crecido la marcha? O sea, es el mensaje que estamos lanzando. Mira, se me pone chinita la piel. Es el mensaje que estamos lanzando a nuestra población LGBT. Cada vez en Sonora estamos dándonos cuenta que es más visible el tema y de que es más seguro poderte mostrar siendo quien eres. ¿Por qué? Porque ya se está viendo reflejado en esos derechos que no nos eran reconocidos, que sí los teníamos, porque la Constitución nos los permitía, pero que no nos reconocía las leyes locales. Pasamos de 2019 en una marcha de 2,000, 3,000 personas, a el año pasado que según Protección Civil fuimos 18,000 personas. Entonces, esa es la importancia. Por eso estamos aquí, por eso luchamos, por eso peleamos ese tipo de reformas para que la comunidad cada vez se sienta más segura de poderse mostrar y pues este año esperamos entre 20 y 25,000 gentes. Oye, Franco, algo de lo que también está pendiente es la tipificación de los crímenes de odio. ¿Por qué es importante tipificar el crimen de odio como tal y no como un homicidio, como comúnmente se califica? En temas de crímenes de odio, pues el concepto en sí es justamente que el crimen de odio es cometido en contra de una persona por el hecho de pertenecer o ser algo o alguien. Es decir, puede ser por género, por raza, por orientación, por identidad, por lo que tú quieras, que justamente no es un hecho aislado el que se haya cometido ese ilícito en contra de esa persona nomás porque, pasé y quería matar a alguien y lo maté. No, sino hay una hazaña más allá porque es moreno, pero aparte porque es gay, pero aparte porque es mujer u hombre, pero aparte porque es una infancia, pero, o sea, ¿sí me explico? Sí, o sea, el crimen de odio, Tiene hambre. Ese me dijo que no desayunó. Ese es el de la vida. Ahí sí, bájale el pip. Hay que la gente adivine qué ¡Ay, dije. no! Oye, no. El crimen de odio es, para que quede claro, es cuando lo haces en razón de en específico alguna característica. Es como pasó con la tipificación del feminicidio. O sea, el feminicidio no era un homicidio más, sino era un ilícito cometido en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, el acto atroz está cometido únicamente por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Por la carga que la mujer tiene socialmente, porque a lo mejor pues al vato se le ocurrió porque no le hizo caso, porque no se dedicó al hogar, por toda esta carga social que se le impone. Ahora, en temas de población LGBT es muy importante tipificar los crímenes de odio, que estamos dando varias opciones, ¿no? Desde elevar las penas, por ejemplo, elevar a un homicidio para que quede como agravante el hecho de que fue cometido en razón de, o sea, en razón de orientación o identidad, o bien que se haga un apartado para que se tipifique específicamente los ilícitos que se cometen en contra de la población LGBT. Lo hemos visto, para empezar, desde hace ya como 3, 4 años, México sigue posicionándose en tercer lugar, en uno de los 3 primeros lugares. Entre segundo y tercero varía. Sí, y ahí nomás anda peleándose con Brasil en temas de asesinatos con mujeres trans, asesinatos a personas trans. Y eso no está tipificado como tal.
sobre todo la revictimización que sufre una persona trans al momento de llegar a la morgue. O sea, claro. Ese tipo de cosas son las que hacen falta. Por eso es importante tipificarlos, porque son esos, esos pequeños hilos, esas pequeñas fibras que a veces la ley no contempla, porque es una ley genérica, es una ley heteronormada. Y ahorita nos estamos dando cuenta cómo finalizamos el año pasado, ¿no? Con este caso de la magistrade, que pues, ¿cómo juzgas el caso? ¿Sí? Y que muchas veces lo más sencillo es decir que fue pasional. O sea, Exactamente. es la respuesta, incluso para Mal el informada. para el feminicidio, siempre es decir, es que fue pasional. Es que Siempre. en la población LGBT, si te mataron, Es porque fue pasional. Y es un estigma bien fuerte que la sociedad nos impone, pero justamente por la malinformación mediática que existe. Y yo creo que para eso, pues lo reiterado desde el principio, hay que informarnos e informarnos bien. Espacios como estos permean para que la gente realmente conozca, porque a veces dicen, a la bestia, no sabía que todo eso, o sea, en materia, ya hablamos ahorita de materia penal, ya hablamos en materia civil con el registro civil, hablamos en materia familiar, hablamos en materia de derechos humanos, en materia administrativa, o sea, en materia de salud. ¿Cuántas áreas del derecho están pendientes? Todas. Sí, en todas. Y fíjate, ahorita hablando, lo que mencionabas, que justamente quienes sufren más el tema de crímenes de odio en este país han sido las mujeres trans. Sí. La pregunta de que dices, bueno, ¿dónde están las mujeres trans? ¿A qué se dedican? Desafortunadamente, la gran cantidad de las mujeres trans se dedican a la prostitución. Digo, hay quien lo hace porque le gusta y porque es su oficio y su decisión el sexo servicio. Sin embargo, el rechazo que tenemos hacia las mujeres trans han llevado a que únicamente tengan la opción de que desempeñen laboralmente en el sexo servicio, ¿no? Y justamente o en la violencia o en la delincuencia. Crimen organizado. Pero justamente el estar en el sexo servicio es lo que las ha llevado en su mayoría a vivir ese tipo de crímenes de odio. Y están en vulnerabilidad, así es. Exacto, porque donde han muerto la gran cantidad es ejerciendo el sexo servicio. Y como tú dices, es una profesión que, a ver, no le restamos valor y que habrá quien lo hace porque es su profesión y porque le gusta, pero mayormente es cierto. Justamente hace como una semana dábamos una capacitación en una empresa donde votaban estos números, que las mujeres trans son orilladas a sostenerse de esta profesión del sexo servicio, porque son pocas las empresas, y había una encuesta, la que mencionabas tú, la encuesta nacional sobre discriminación, había una encuesta y junto con la INDISEC que le preguntaba a las empresas, ¿no? ¿Qué tan abierto estás? Decía, ¿qué tan abierto estás a recibir a personas hetero? No, pues un chorro. ¿Qué tan abierto estás a recibir a personas de la diversidad sexual? Y decían como que, pues más o menos. ¿Qué tan abierto estás a recibir personas gays y lesbianas? Pues igual más o menos. ¿Qué tan abierto estás a recibir a personas trans? Y ahí es cuando las empresas lo dudan. Y cuando llega una persona trans a pedir, justamente el dignidad para las vidas trans va englobado eso, pues cuando una persona trans busca un empleo digno, bien pagado, con prestaciones igual que las de cualquier ser humano. Ahí es donde ves la inclusión real. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Que te ponen un estigma, te niegan el acceso. Si te lo negaran porque tú estás compitiendo en un empleo a igualdad y únicamente lo que va a permear es tu currículum y la capacidad que tengas para el puesto, pero que no va a ser tu orientación ni tu identidad, pues no dices nada. Pero cuando ya el puntito negativo es tu orientación o es tu identidad, pues ahí dices tú, híjole, creo que a la empresa sí le falta bastante en temas de inclusión. Y sí es importante que se abra como que esta apertura, que las empresas tomen esta visión global en el cual la inclusión ya es parte de lo necesario. No voy a decir nombres, pero por ejemplo, hay una empresa con la que hemos colaborado, por ejemplo, Daniel y un servidor, que en esa empresa hay una política de inclusión, por ejemplo, donde se busca permanentemente que haya inclusión y para personas con discapacidad, personas LGBT, etcétera. Y, por ejemplo, a mí me llamó la atención que mencionan que en el servicio médico que les dan o en el seguro de médico que les dan, la operación de reasignación de sexo está contemplada, por ejemplo. Ay, qué padre. O sea, eso es un ejemplo realmente de buscar inclusión, que no es solamente el ponerte el arcoíris una vez al año o lucrar con el movimiento. Y de hecho, fíjate que muchas veces también es el directivo, es la persona que está a cargo de las instituciones, de las empresas. Y creo que es donde también tenemos mucho que trabajar, porque incluso ahorita que tú decías ese comparativo de que tengo una vacante y tengo un hombre heterosexual casado y tengo una mujer
casada que tiene hijos y tengo una persona gay, ¿a quién crees que de los tres que se la van a dar? Al hombre. Al hombre heterosexual casado. ¿Por qué? Claro. Porque digamos que por costumbre o por tradición tiene una responsabilidad mayor, Claro. tiene hijos. ¿Y eso quién te lo dijo? Exactamente. O sea, ¿quién te dijo realmente que los demás no tienen la misma responsabilidad o capacidad de hacer su trabajo de la mejor manera? Pero simplemente nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones de formas de pensar, esa cultura tan arraigada en el machismo y en el patriarcado, que eso prácticamente es, pues nos ha llevado a discriminar de esta manera tanto a las mujeres como a las poblaciones LGBT. ¿Algo más, Franco? Nada ¿Vas a más mencionar? abonar y algo que se me ocurre ahorita, que justamente creo que en parte mucho el gobierno tiene mucha responsabilidad en esto por el mensaje pues subliminal o directo o indirecto que lanza. Si antes de los 90 existían estas redadas hacia la población LGBT, el mensaje que se lanzaba a la sociedad era justamente que la población LGBT era delincuente, que por ser LGBT ya estabas cometiendo un ilícito. Y que está mal. Entonces, y que está mal. Entonces la sociedad se quedó con esa idea de que, pues claro, los meten a la cárcel porque pues, ser gay, ser lesbiana está mal, ¿no? Ujú. No se diga ser trans, ¿no? Creo que hoy en día la responsabilidad por parte y la deuda histórica por parte de nuestros gobernantes y de nuestras instituciones públicas es esa, es comprometerse no solamente en el mes del orgullo, sino durante todo el año a lanzar un mensaje con visión de derechos humanos, con perspectiva de inclusión en personas tanto de discapacidad como orientación, como identidad, etcétera, para que la sociedad vaya entendiendo, si el gobierno abraza al movimiento, a la población LGBT, si el gobierno los incluye, pues lanza este mensaje genérico para que se vaya destruyendo poco a poco este estigma que se tiene con la población LGBT. Y pues nada, ya como último, pues es eso, es volverlos a invitar a la marcha, volverlos a invitarlos que se sumen a ser personas aliadas, si no eres perteneciente a la población LGBT, a que seas una persona aliada, pero que sobre todo seas una aliada que realmente seas aliado. O sea, que te comprometas a informarte bien y eliminar estigmas, porque el día de mañana pasado no sabes qué personita se te va a acercar para hacer su espacio seguro, y pues qué bonito que todos tuviéramos ese espacio seguro. Y desde casa, ¿no? Desde casa creo que es importante que fomentemos el respeto. Hablamos ahorita de los derechos, hablamos de lo que está pendiente, pero es importante que fomentemos el respeto en nuestra sociedad y que en casa es el primer paso. En lo que se hacen las leyes, en lo que hacen las modificaciones, el primer paso es que desde nuestro día a día seamos respetuosos, inclusivos y tratamos de ser empáticos. Si empezamos con la empatía, van a haber muchos cambios alrededor de nuestra sociedad. Sí, como lo mencionan aquí ellos, yo creo que el generar esa conciencia, ¿no? Justo para eso son esos espacios, para poder dialogar, pero también para que en tu casa lo platiques con tus hijos, hijas, hijes, para que lo platiques con tu esposo, con tu esposa, porque a lo mejor y tus hijos o están pasando por esto. Uh-huh. Entonces creo que la importancia de eso es llevar estos temas que deben de estar en la comida, deben de estar en la cena familiar, ya no deben de ser temas que se tratan como tabú, que simplemente, este tema no se habla en la mesa. Ajá. Lo vemos en la tele, oiga, lo vemos en las series, lo vemos en las telenovelas, lo vemos en el día a día, en la vecina, todos conocemos a alguna persona que es parte de esta población, y sobre todo usted muy seguramente ama a alguna persona que es de esta población, y no nada más por ellos, por simplemente hecho de que somos seres humanos y nos merecemos el mismo respeto, nos merecemos un trato con igualdad, nos merecemos ser humanos porque es lo que somos. Créanme que el ser empáticos, el ser respetuosos habla de la educación que hay en casa. Si usted quiere tener hijos educados, si usted quiere que afuera digan que sus hijos qué buenos son y todo esto, pues hay que empezar desde el interior de la casa, educándolos con respeto y sobre todo sin demeritar o sin discriminar al resto de las personas por ser distintas. Y hablo de cualquier persona, sí, no cualquier únicamente persona. identidad de género y de orientación. Yo creo que todas las personas somos diferentes cada una, pero no somos desiguales. Y eso es algo bien importante que se nos tiene que grabar. Así y algo es. que también Franco nos dijo hoy, hay que denunciar. Si vimos algún tipo de discriminación, denuncia. No te calles nada de esto. Tenemos que recurrir a eso. Sí, a las redes, qué bueno, que todo el mundo sepa lo que ocurrió y hay que cancelar a esos lugares Sí. que también de repente hacen algo malo para que entiendan. Pero lo más importante es denunciar. Si no denunciamos, haz de cuenta que no existe. Y lo que no se nombra, entonces, no existe. Te agradecemos mucho, Franco. Gracias a ustedes por el espacio. No, Y gracias, Memo. no, a ustedes aquí, a mi casa. Nos vemos el
¡Ya! Nos vemos el 22 de junio en la Marcha del Orgullo. ¿Dónde empieza? De nuevo. En la intersección de Boulevard Ignacio Soto y Boulevard Quino. Ahí hasta las las 5 escalinatas p.m. del Museo del Unison. 5 p.m., 22 de junio. Nos vemos en la Marcha del Orgullo con la lema Dignidad para las vidas trans. Nos vemos la siguiente. Venga.